Tenemos varios doctorantes que están trabajando en la colonización de Marte precisamente desde un punto de vista de alimentación. Nosotros tenemos el desafío de alimentar ahora 8.000 millones de personas. En poco tiempo, mirando al 2050, probablemente 10.000 millones de personas. El futuro no puede ser un futuro distópico y la alimentación tiene que tener siempre ese punto de vista, tiene que tener ese punto de disfrute. El cambio climático iba a ser un poquito como la carrera espacial. Tel Aviv y Holanda van a tener un posicionamiento muy similar. Creo que Singapur y Boston van a ser los otros dos lugares y San Sebastián, País Vasco, España. Tenemos una oportunidad en general en ser uno de los lugares de referencia. Te damos la bienvenida a otro podcast de 2050. Yo siempre digo que una de las partes más apasionantes de mi trabajo es ayudar a otras personas. Por eso, cuando coincido con alguien que a lo largo de su trayectoria profesional ha ayudado a otras muchas personas y sigue haciéndolo, pues me congratulo y disfruto conversando con esa persona. Y es precisamente lo que nos toca hoy, porque tenemos con nosotros a Asier Alea, director de Desarrollo Global del Basque Culinary Center. Asier, encantado, un placer, y vamos a conversar sobre su trayectoria empresarial y su visión sobre este mundo de los negocios, las startups, la tecnología. Asier, que inició sus estudios universitarios en un lugar apasionante llamado Boston. Asier, ¿por qué te dio por marcharte a estudiar a Estados Unidos y qué te aportó aquella etapa en Boston? Pues me equivoqué. Yo soy miembro de la generación X. Soy de un pueblo de las afueras de Bilbao, entonces tenía, en esa época pre-internet de mi adolescencia, tenía la falsa concepción, tenía hambre de mundo, quería ir a los lugares donde ocurrían las cosas. Entonces tenía la falsa concepción o la idea equivocada de que o salía con 18 años o nunca iba a salir de casa, ¿no? Lo cual no es cierto. Puedes salir en muchos periodos de tu vida, pero bueno, digamos que era la idea que tenía y busqué una beca, busqué formas, busqué el lugar donde quería ir y tuve la desgracia de que me saldría bien, con lo que con 18 años me planté ahí en MIT con una maleta y un inglés pues de Instituto Dolores Ibarruri, así que fue una equivocación interesante, pero bueno, me lo pasé bien, lo disfruté. Siempre estudiar fuera pues te sacude la cabeza, pero me imagino que más en aquellos momentos en los cuales se empezaba a hablar de una cosa que era nueva para nosotros, que era Internet, ¿no? Allí sería tu primera toma de contacto con ese mundo. Sí, lo recuerdo. Estamos hablando del año 92, comienza la primera clase y nos dicen a todos que nos tenemos que asignar nuestra dirección de email porque nos van a pasar todos los apuntes los profesores a nuestro email. Y yo me quedo pensando, ¿qué es eso del email? Así que sí, fue interesante. Y bueno, lo que sí fue convencional, porque en nuestra generación era muy habitual, era cuando terminas la carrera trabajar en consultoría. Y tus primeras experiencias profesionales estuvieron en ese ámbito en Londres, ¿no? Sí. ¿Qué te aportó esa experiencia? Mucho. Yo venía del ámbito de la economía, tanto en MIT como luego en el máster y doctorado en Oxford. Yo me había especializado en la macroeconomía. Me gusta mucho la física y me gusta la economía y tendría mucho a lo que es, digamos, la parte más macro. Entonces, una vez que voy al mundo privado, necesitaba de alguna forma aprender más del funcionamiento de lo que es la micro, la empresa. Y dije, bueno, pues la mejor forma probablemente es entrar en una consultora como Bain Consulting en Londres y a base de meter horas y de ver distintas industrias, ves cómo funcionan las cosas. Entonces fue un poco precisamente a base sobre todo de hacer muchas due diligence en distintos campos, es decir, esta es la empresa, la vamos a comprar y la vamos a juzgar, ¿no? Por cuál es su estrategia de mercado, cuál es su producto, cuál es su propuesta de valor, qué creemos que va a ser la proyección de mercado a 5, 10, 20 años, cuál es el equipo gestor, es decir, todo ese sota caballo y rey que aplicábamos desde la industria del automóvil a consumer, para Max Spencer, por ejemplo, trabajé bastante, entonces veías que las industrias podían ser diferentes, algunos de los, obviamente, de la lógica cambiaba, pero la fórmula que aplicábamos era siempre lo mismo. Entonces aprendí un poquito eso, que la lógica, igual que en la macroeconomía, pues veías que al final siempre hay como unas fórmulas que se cumplen, era lo mismo, no era tan diferente en la micro.
Además, bueno, un buen nexo de unión entre el mundo macro y micro a través de la consultoría. Y de ahí la siguiente evolución es pasar al mundo corporativo, sectores telecomunicaciones, energías renovables, oil and gas, Telefónica, Wascor. ¿Qué te aportó esa etapa, esos 10, 11 años trabajando en el mundo corporativo? Bueno, allí un poco reconcilié, ¿no?, lo que venía haciendo. Es decir, cuando salgo de 18 años, por aquella equivocación de hay que salir con 18 años o nunca saldrás, porque me gustaba ver cómo funcionaba el mundo, ¿no?, dónde ocurrían las cosas, pues eran muchas las grandes tendencias. Luego ya en consultoría y luego en el MBA pues aprendí más la micro, ¿no?, que es lo que hace que funcionen los pequeños proyectos. En el ámbito de la estrategia corporativa un poco reconcilias las dos cosas. Es decir, cuando estás en Telefónica, justo más en el boom de la 2G, el 3G, tienes que ver un poco, tienes que analizar cuáles son las grandes tendencias antes de comprar, por ejemplo, una operadora en Sao Paulo. Estuve en la compra de Telespi, que creo que ha sido probablemente la mejor compra que ha llevado a cabo Telefónica, no por el equipo, sino porque se acertó, que lo hicimos un buen trabajo, pero fue un acierto. Ahí hubo mucho de intuición por parte de los directores. En cualquier caso, tienes que reconciliar, ¿no?, las grandes tendencias, es decir, esto va a funcionar con cuál es el equipo, lo que estamos comprando, ¿no? Y la estrategia corporativa, independientemente si es telecomunicaciones, energías renovables como estuve después, o oil and gas, es una mezcla de ambos. Hay algo también en tu trayectoria que me resulta apasionante, que es el MBA en Sloan, en el MIT. Es una referencia, es decir, a mí siempre me ha apasionado tanto Sloan como el MBA de Stanford. ¿Qué te aportó esa etapa, estudiar un MBA en Sloan? Has hecho la comparación, sí, solemos decir que Stanford y Sloan somos los dos gemelos dentro del mundo de MBAs, con la diferencia que nosotros estamos a menos 25 y ellos están en la playa. Pero, es decir, ellos se lo pasan mejor, nosotros somos un poco más espartanos, de alguna forma. ¿Qué me aportó? Bueno, yo venía ya del mundo de la estrategia corporativa y del mundo de la consultoría. Entonces, digamos que la parte teórica fue menor, aunque, y bueno, también yo había estado en MIT antes, con lo cual, y en Boston, esa parte fue menor, un poco era volver a la escena del crimen, pero yo creo que lo que más me aportó fue precisamente el networking, es decir, no solo las relaciones que generas de allí, sino, y yo creo que los MBAs están pensados, ¿no?, un poco para eso, es decir, escuchar a todas esas ventanas a otras industrias que son tus compañeros, ¿no?, tanto en clase como luego en el uno a uno. Y en ese sentido fue muy enriquecedor. Este año tenemos la Class Reunion en mayo, así que allí estaré de vuelta para ver cómo hemos cambiado para bien todos. Y encontrarte con compañeros que tendrán experiencias de vida impresionantes, ¿no? Sí, y ver cómo, sobre todo la parte humana, ¿no?, que es al final yo creo que lo que más destaco de un buen MBA. Un buen MBA es el que sabe crear esa especie de parece que no, pero nos encontramos mucho y generas todas estas sinergias. Ese vínculo. Sí, esos vínculos, efectivamente. ¿Recuerdas cuál fue tu proyecto final del MBA? Sí, bueno, hubo varios, porque yo tenía la especialización en estrategia y marketing, y que Sloan me perdone, pero voy a elegir el que hice todos los años, Michael Porter en Harvard Business School, no sé, los del otro lado de Charles River. Sí, los del lado del Charles River. Efectivamente, cogen un alumno de Sloan, nosotros cogemos también a gente de Harvard en la clase de MOC, de Microeconomics of Competitiveness, de Michael Porter. Tuve la suerte de ser elegido ese año por Sloan y junto a otros 3 de la Kennedy School, también de Harvard, de Ciencias Políticas, y trabajamos en un análisis del clúster del vino de Chile. Sí, como Chile de alguna forma se estaba posicionando vis a vis el viejo mundo, mejora en precio, otros, y estaba no imitando, sino aprendiendo a alguien que se había adelantado un poquito, que era Australia. Entonces, es decir, no voy a aprender de Burdeos, no voy a aprender tanto de La Rioja, voy a aprender más de Australia, como lo estaban haciendo. Por cierto, la inmensa mayoría de las
empresas que entrevistamos eran de ascendencia vasca. Lo cual sí era curioso. Cuando yo usaba un poquito esa carta. Sí, yo recuerdo que hice el curso de competitividad regional de Michael Porter y empleaba el caso del clúster de los vinos, ¿no? Y de hecho, pues yo creo que además fue uno de los motivos por los cuales me quedé apasionado por el mundo del vino y hoy en día pues sigo colaborando con muchas bodegas. Un bonito recuerdo de aquel... Muy bonito. Y mira, esa otra cosa que vi luego también de lo diferente que es a veces, ¿no? El mundo académico americano, cómo respetan hasta la última detalle de la propiedad intelectual. Michael Porter ha utilizado hasta recientemente, como otros casos, ¿no? Es decir, utiliza mucho el trabajo de sus alumnos y cada vez que utilizaba una referencia sobre Chile y clúster del vino chileno, nos referenciaba al grupo de 5 alumnos que habíamos estado allí, al cual... Hombre, que Michael Porter te refiere, yo digo, bueno, pues mission accomplished, ¿no? Aparezco ahí. Ya está, es un plus a todo lo aprendido y a todo lo vivido en el MBA. Eso es, aunque sea una diapo de 50. Aunque sea en una slide. Sí. Bueno, y en un momento determinado das el salto a la administración pública. Cuéntanos ese momento, cómo fue, por qué fue... Soy macroeconomista, siempre lo seré. A mí me apasiona la economía porque creía que era lo más cercano. Pensaba que era original hasta que luego leí recientemente a un periodista americano, economista también, y vi que éramos unos cuantos los que habíamos llegado a la economía por ser muy fans de Isaac Asimov. No sé si conocéis la serie de Asimov, La Fundación. La fundación, sí. Efectivamente, pues en la fundación existe esta especie de ciencia que le llaman la psicohistoria, ¿no? En la cual tú introduces una serie de parámetros de la sociedad, de lo que está ocurriendo y tiene una especie de... Puedes hacer adivinar qué es lo que va a ocurrir. ¿No? Para el que no le guste leer, hay una serie en alguna plataforma, no sé cuál es, que se llama sí, Apple, pero he visto la primera temporada y no la recomendaría. Después de haber leído lo que suele suceder, ¿no? Efectivamente, prefiero los libros de... Pero por lo menos entras en contacto con lo que dices, con la psicohistoria. Que la psicohistoria, eso es. Entonces la psicohistoria era lo más cercano para mí a la psicohistoria, es decir, esa herramienta para poder analizar la sociedad, era la economía, ¿no? Entonces, como macroeconomista, pues siempre me ha apasionado el sector público por la capacidad que tiene, en un sentido u otro, de alterar, obviamente, el desarrollo de una ciudad, de un territorio, de un país y bueno, se me da la oportunidad, hay un equipo joven en ese momento, entra un nuevo diputado general, una irrementería, está un diputado de promoción económica joven que es Imanol Pradales, el actual Lehendakari, y bueno, tiene la generosidad, fue Imanol quien me contacta de decir, bueno, estas ideas que tienes, si quieres las comparto, las podemos intentar poner en práctica. Entonces estoy ahí 5 años intentando poner en práctica algunas de esas ideas, como todo en esta vida, ¿no? Una cosa es lo que tú tienes en la PowerPoint, otra cosa es lo que luego puedes realizar, pero creo que entre todos conseguimos crear no solo una serie de proyectos que es importante, sino un nuevo relato. Es decir, que con una visión 360 de lo que es el mundo del emprendimiento y de la empresa, y sobre todo global, es decir, nuestra idea era intentar dinamizar, por un lado, el mundo del emprendimiento local, de Bilbao y Vizcaya. Por otro lado, sobre todo algunos de nuestros sectores, que son 3 para nosotros, 3 grandes verticales: energía, movilidad y hasta cierto punto el ámbito alimentario, más por claim que por peso, siendo obviamente la energía y la movilidad más importante. Y luego la tercera patita era ir mirando al mundo. Y creo que luego ahí podemos hablar de algunos de esos proyectos, pero que de alguna forma salió bastante bien. Esa conexión con otros ecosistemas pues es fundamental. Tú además que te habías movido por un ecosistema importante como el de Boston, ¿qué aportó en términos prácticos a nuestro ecosistema esa conexión y esa apertura al mundo? Pues son varias cosas, ¿no? Euskadi en general y Bilbao en particular son un ecosistema muy bien localizado, es decir, estamos aquí en el Atlántico, somos probablemente el motor del eje atlántico, pero
tenemos tenemos un problema de tamaño, es decir, no tenemos el tamaño ni la conectividad de una gran urbe como puede ser Madrid o Barcelona. Entonces tenemos que jugar siempre a la conectividad, lo que para mí es más que un desafío, ha sido una oportunidad. En tanto en cuando nosotros miremos al mundo y nos relacionemos con lo que está en aquellos lugares donde están ocurriendo las cosas, que es lo que hemos hecho cuando nos ha ido bien, si miramos otros puntos de nuestra historia, pues podremos de alguna forma aprovechar, ¿no?, nuestras capacidades. Entonces creamos una serie de embajadas, digamos, del emprendimiento con Cambridge Innovation Center. Me vino bien porque el creador, el fundador, venía también de MIT Sloan, solo tiene 4 años mayor, entonces tiré un poco de alumni para contactar con él, creamos otra, es decir, en esos ecosistemas que creíamos que teníamos algo que decir, y ellos también nos podían ayudar, como Tel Aviv, Londres, etcétera. Y empezamos a enviar a nuestros emprendedores, que al fin y al cabo son nuestros mejores embajadores, ¿no? Y conseguimos varias cosas. Primero, que se empieza a hablar de nosotros en esos ecosistemas. No hay nada como tener en Sloan o cerca de MIT embajadores. Si envías, imagínate, que es lo que hacíamos cada semestre, entre 5 y 10. Son sitios muy pequeños, y 10 emprendedores montan mucho ruido en el Starbucks enfrente de Sloan. Al final ya volvía a subir cada 3 meses, y mis profesores me decían, oye, un día antes me encuentro, no sé qué ocurre, pero me encuentro con gente de Bilbao. Allá donde voy, digo, ya sé lo que está ocurriendo. Entonces, por un lado, conseguimos que nuestros emprendedores fueran y vinieran polinización cruzada con nuevas ideas, que de alguna forma jugaran a embajadores nuestros. Conseguimos también que nuestras empresas siguieran un poquito, fueran a estas embajadas, y bueno, de alguna forma empezaran ellos con eso que veían allí, a empezar otros proyectos. Dimos el paso también de lo que fue luego un poco el germen, ¿no?, del centro de emprendimiento de BAT, de la torre de aceleración, que está en la antigua torre BBVA. Empezamos también a conseguir tener un poco la validación para hacer otras apuestas, como algunas reformas fiscales, que creo que fueron bastante interesantes, que todavía ahí siguen y siguen creciendo, lo cual pues a lo mejor no estábamos tan equivocados. También, y con esto un poco por acabar el círculo, en esas tres, y dar un poco pie al siguiente paso, ¿no? En esas 3 verticales, que eran energía, movilidad y alimentación. En movilidad ya teníamos un centro de escalado, que es el AIC, pero en energía, pues Iberdrola se convence que puede hacer algo, sobre todo en redes, que yo creo que en redes es donde más tenemos que decir, en las redes inteligentes, que es lo que están dando salida al crecimiento de las renovables, y se crea el Centro Global de Redes de Iberdrola, aquí en Bilbao, en Larraskitu. Entonces ya tenemos ese primer gran centro de escalado, y alimentación, que era el siguiente, es un poquito donde estoy ahora. Eso es. Son además lecciones importantes las que aprendes tanto en el CIC como muchas veces también en otras aceleradoras de Silicon Valley, el nexo de unión y los espacios de polinización entre grandes corporaciones y startups, ¿no? Y yo creo que esto también fue una parte importante de los proyectos que desarrollasteis, ¿no? Tratar de unir esos dos mundos, ¿no? Los emprendedores, las corporaciones. Absolutamente. A mí, cuando me hacen a veces la pregunta, ¿no?, sobre todo gente de mi familia, de por qué me dio aquel siroco con 18 años y me fui con una beca al otro lado del charco, y luego dices, bueno, un poco las preguntas que me has estado haciendo, que me resulta interesante, ¿no? ¿Por qué fuiste a Telefónica? ¿Y por qué fuiste que además el departamento de Telefónica de estrategia se había conformado justo unos meses antes? A ver, lo puedes explicar porque en ese momento era el momento del boom de las telecomunicaciones, porque vuestro es un lugar interesante, pero si lo llevas a su componente o ingrediente más básico, es porque es donde hay gente de mente inquieta. A mí me gusta estar con gente de mente inquieta. Y a ver si se pega algo, ¿no? Y si estudias o analizas más allá de inversiones en I+D, esos tipos de KPIs que se analizan mucho de qué es lo que hay que hacer para desarrollar, más allá de esos forma un poco tal vez más tangible de medir las políticas tanto de empresa como de gobiernos, lo que más altera para bien o para mal una política o un objetivo es el contacto entre las personas. Me explico. Hay 3 factores. Y esto sí que mira, esto viene de Sloan. Está bastante estudiado. Hay 3 factores a la hora de crear relaciones
que luego nos permitirán llevar a cabo cambios trascendentes, ya sean disruptivos, ahora que está muy de moda esa palabra, ¿no? A nivel tecnológico, sencillamente trascendentales en tu empresa, que no tiene por qué ser tecnológicos, y se hacen con otras personas. Una es el número de horas que pasas con esas personas. Obviamente. Otro, y esto va relacionado con ese primero, es la distancia. En Sloan hacían bastantes estudios entre el tipo de relaciones que teníamos o vínculos personales en los dorms, en los sitios donde nos metían a dormir, en esa especie de colmenas, no como los de Harvard, que tenían sitios bastante más bonitos, o los de Stanford. La relación entre tú y yo, si tu dormitorio, donde tú dormías, y la loguela, que dirían mis hijos, y donde yo dormía estaba entre 5 y 20 metros, era entre 70 y 90% superior a si nuestro amigo o amiga estaba a unos 50 metros, y se reducía prácticamente a un 5% aquellos que estaban en otros pisos. Sí. O sea, ya la distancia importa. Es decir, tener lugares donde ocurren las cosas, ya sean centros de emprendimiento, ya sean... Eso es mucha gente, la gente mira con cierto cinismo, ¿no? Eso, los saraos, ¿no? Encontrarse. Yo creo que encontrarse es importante. O sea, otra cosa es que tengan cierto propósito, ¿no? Y que no seamos siempre los mismos, pero es importante. Crear lugares donde tú y yo recurrentemente nos encontramos. Primero en el ecosistema local y luego con gente de otros lugares. Está muy bien tener teams, pero la distancia importa. La recurrencia en el tiempo, y luego el tercer factor, y este es el que me resultaba más interesante, es porque este ya es más difícil de medir. Distancia y tiempo son fáciles. Tenían el número de horas y metros. Es energía. ¿Y en qué se traduce esa energía? ¿Cómo? Al final tienes que estar con gente que tiene tu mismo nivel de energía. Vas a rechazar a aquellos que, independientemente de la calidad de sus ideas o lo brillante que sean, tienes que ser coincidentes en el nivel de energía. En otras cosas no tenéis por qué ser muy similares. Tú puedes ser conservador, puedes ser liberal, tú puedes ser del Athletic, yo de la Real. Bueno, yo soy del Athletic, tú de la Real. Yo soy del Athletic también. También, pues, el de la Real, voy de la Real. Vamos a poder seguir con la analogía. Pero la energía tiene que ser... Sí, llamémoslo el nivel de entusiasmo. Debe ser coincidente. ¿Qué ocurre para que el nivel de entusiasmo sea coincidente? Muchas veces lo que tienes que hacer es que estemos en un punto de nuestra carrera similares, es decir, en la etapa estudiantil es muy fácil que sean coincidentes. ¿Por qué? Porque todos estamos en los exámenes al mismo tiempo. Si tú y yo estamos en cuarto de carrera, va a ser nuestras ondas van a ser muy similares. Es más difícil de encontrar gente que coincidan, es decir, si tienes que hacer un mayor trabajo una vez sales del mundo estudiantil o universitario, es decir, a lo largo de tu infancia, pues tú estás con los de primero, estás con los de segundo, estás con los de tercero, luego ocurre lo mismo cuando vas en secundaria, ocurre lo mismo en la universidad. Cuando salimos al mundo, el mundo ya no es tan ordenado. Es decir, es alguna de las cosas, uno de los fenómenos que se producen. Yo salgo al mundo y que tú y yo tengamos el mismo nivel de entusiasmo, estemos en el mismo o de energía, puede ser o puede que no. Sí, además cada uno pone la energía en aquello que considera oportuno, unos en su pasión, en el deporte, otros en el trabajo, otros en el estudio. Eso es, de repente eso todo como se disgrega. Entonces tú a lo mejor lo pones y no hay una fórmula, todos tenemos que seguir la que creamos, y es cambiante en el tiempo, en la familia, o en la familia y en los deportes, o en tu profesión, y en la familia. Y además en estos momentos estoy en una etapa en la que solo quiero aprender. No, en estos momentos quiero emprender y quiero ser gestor. Es decir, los niveles de interés, energía y entusiasmo van a ser diferentes, lo cual nos lleva, al contrario que en etapas más, vamos a llamarle, ordenadas de nuestra vida, cuando éramos estudiantes, a tener que ser proactivos, porque tú y yo ya no estamos en el mismo dorm, no estamos a 5 metros, no coincidimos en el nivel de entusiasmo. Entonces, una de las principales formas de dar método a esta locura desde lo público o desde lo privado es creemos fórmulas por las cuales hemos hablado de 3 factores: distancia, el nivel de tiempo que pasamos juntos y el nivel de entusiasmo o de energía entre gente parecida, que similares se encuentren, ya sea, y esto es un poco lo que hacíamos a nivel local, Bilbao, o Bilbao con Boston, Bilbao con Tel Aviv, Bilbao con aquellos lugares donde ocurren las cosas. Estupendo. Y llega
tu siguiente etapa, Vascularity Center. Sí. Probablemente haya personas que no conozcan lo que es el Vascularity Center. Aquí en Euskadi pues es una referencia, pero cuéntales a quienes no conozcan lo que es, básicamente en qué consiste. Bueno, Vascularity Center también es fruto de una intuición, como las cosas, probablemente las cosas más interesantes en este mundo. La intuición era venga, voy a hacer una analogía de un mundo que entiendo, aunque no me acaba de gustar, que es la Fórmula 1. Es decir, pues irnos a la automoción. En Fórmula 1 tienes a distintas compañías compitiendo, ¿no? Hacen mucha innovación y esa innovación que introducen 4 o 5 modelos de automóviles, pues hace el trickle down, baja a los automóviles que los meros mortales podemos comprar. Es decir, tú haces innovación en esta competición y obtienes, pues obviamente, también otros tipos de rédito, de marketing, de marca, etcétera, etcétera. En el ámbito sensorial de la alimentación, llamémosle el ámbito culinario, la gran revolución se estaba ocurriendo, digamos, esa Fórmula 1 de la sensorialidad era en la gastronomía, estaba ocurriendo en los restaurantes. Esos restaurantes estrellas Michelin, que tienen pues pequeños centros de innovación, son pymes con centros de innovación que estaban revolucionando la forma nosotros que concebíamos, sobre todo a nivel sensorial, los alimentos. ¿Qué ocurría? Que al contrario que en la Fórmula 1, gran parte o la mayor parte de esa innovación no estaba bajando a la industria alimentaria, no estaba bajando a esos alimentos que los meros mortales podemos consumir, ¿no? No estaba bajando ni siquiera a la mayor parte del talento. Es decir, al fin y al cabo el talento es el que va a transformar el mundo. No estaba bajando esos centros de formación, porque la mayor parte, y hay muchas excepciones, y en el País Vasco obviamente las hay, pero no estaba bajando de todas formas porque los centros de formación eran bastante conservadores. Entonces la intuición entre un grupo de chefs, la Universidad de Mondragón y otros actores, como siempre un pool de actores bastante variado que tienen esta intuición, crean, siguiendo esta intuición, lo que fue la primera fundación, que es el Vascularity Center, para el desarrollo de las ciencias gastronómicas. Es decir, un poco siguiendo este concepto de INSEAD, venga, vamos a irnos a otra escuela de negocios que está al otro lado del mundo, con lo cual es un poquito más neutra. Eso es lo que INSEAD llama océanos azules, ¿no? Tiene una intuición de que aquí hay un océano azul, que es fácil decirlo ahora a posteriori, como Bill, ex consultor, ¿no? Te hago la PowerPoint y qué fácil es, pero claro, a lo mejor no había agua en la piscina y te equivocas. Entonces, tienen la intuición de que aquí hay un lugar que hay que ocupar, y crean esta fundación, y la fundación, como primer proyecto, genera la primera facultad de ciencias gastronómicas del mundo. No en Bilbao, puesto decir del mundo, en Donosti, con una licenciatura, máster y doctorado en ciencias gastronómicas. Es decir, que nos permita el conocimiento que se está generando en la Fórmula 1 de la gastronomía, bajar a los estudiantes, bajar al talento, un talento global. La mayor parte de los estudiantes del Vascularity Center son de fuera del País Vasco y del Estado. Tenemos obviamente un porcentaje alto de estudiantes vascos y estatales, pero son mucho latinoamericano, pero también de Europa, del resto del mundo, a nivel de máster y a nivel de doctorado también. ¿Esto qué nos indica? En un centro que tiene 15 años, pues que obviamente que han ocupado un espacio que no estaba ocupado antes. Y llega la aplicación práctica de ese conocimiento al desarrollo de startups, que también ahí tenéis desde el Vascularity Center una gran actuación. Háblanos de ese desafío. Pues el desafío era grande, es decir, otra vez nace de la intuición. El mundo de la innovación alimentaria, como hemos comentado antes, pues empieza a desarrollarse también como otros. La ola empezó hace 5 o 6 años. Si tú tiras un poquito atrás de hemeroteca, te encuentras con que el término food tech no era apenas utilizado, ¿no? Ahora, muy extendido. Eso es, ahora es casi imposible no leer sobre él prácticamente a diario, sobre todo en ciertos medios. No es casual. Recuerdo, mira, ahora hablando de MIT, en la graduación, a finales de los 90, soy mayor, pero no tan mayor, generación X, nos hablaban de que el mundo que estaba aquí, que iba a empezar con el nuevo milenio, iba a hacer frente a un gran reto,
que se llamaba el cambio climático. El cambio climático en finales de los 90 tiene su mérito. Que el cambio climático iba a ser un poquito como la carrera espacial del siglo ya que acababa, del siglo XX, es decir, un lugar donde nacen muchas de las tecnologías que vamos a utilizar. Y que el cambio climático, muy a la MIT, lo analizaban, son básicamente, siendo muy simplista, tres cosas. Generación de energía, en torno al 55% de la huella de carbono. Movilidad, curioso, estamos hablando como el otro, en torno a un 20%. Y agroalimentario, que es entre el 18 y el 20%. Si pasas parte del agroalimentario que tiene movilidad al agroalimentario, bueno, esas eran los tres grandes factores, ¿no? Que sumabas y te daba en torno al 97% del cambio climático. ¿Qué ocurría? Que íbamos a ver, según ellos, grandes cambios en el orden de magnitud de estos tres factores. Es decir, que íbamos a ver una primera gran ola, más bien tsunami, porque están en el mundo de la generación de la energía, y es cierto. Empiezan el año 2000 y empezamos a ver ya parques fotovoltaicos, eólica, redes inteligentes para dar salida a toda esta energía. Primera ola. Segunda ola, 2010, 2011, algo que era ciencia ficción hasta hace poco, coches híbridos, eléctricos, ahora estamos con el hidrógeno, esa es la segunda ola. Vayamos al 2020, curioso. Mira, por una vez mis profesores no se habían equivocado del todo. Y nos encontramos con el ámbito, la tercera ola, el agroalimentario. Yo recuerdo también que estuve en unas conferencias del MIT, Inventing 21st Century Organizations, y nos hablaban precisamente de esas olas, y es cierto, efectivamente, se han ido cumpliendo. El MIT es muy metodológico. Cuando llegamos allí, la mayor parte de los estudiantes, y eso es un estudio que han hecho con nosotros en plan ratitas, nos sentimos como que somos muy frikis, muy diferentes, y luego te das cuenta. De que hay mucho método. Sí, hay mucho método y todavía nos acaban haciendo aún más hijos de la misma metodología, pero bueno, ya hay cosas peores. Ya se veía. Efectivamente. Cuando hablamos de FoodTech, Asier, ¿cuáles son los ecosistemas? Es decir, en Silicon Valley sí que hay, pero no tanto. En el MIT, como bien has dicho, también hay esa preocupación. He visto en Tel Aviv que hay mucha agrotech, pero ¿qué otros ecosistemas a nivel mundial destacan en el sector FoodTech? Esa es una de las apuestas, ¿no? Es decir, coger la bola de cristal y, como hablábamos antes, ¿no? En el inicio de esta conversación, ¿dónde van a ocurrir las cosas, ¿no? ¿Cuáles son los lugares, de la misma forma, dónde tengo que ir a estudiar con 18 años porque si no me voy a quedar en el resto de mi vida en Muskis? ¿A quién tengo que conectar? ¿A qué ecosistemas tengo que conectar la gente del centro de emprendimiento de Bilbao, donde están ocurriendo las cosas? Y si lo llamamos a FoodTech, ahora que en el Basque Culinary Center estamos haciendo pequeños programas de aceleración, una incubadora, para que nuestros emprendedores puedan conectarse con cuáles son esos lugares. Mi apuesta es, afortunadamente no va a ser un solo lugar, es mucho más divertido que todo eso. Sí. Van a ser varios. Tel Aviv, has mencionado uno, Tel Aviv y yo creo que también Holanda. Sí, y además van a ir, yo creo, partiendo del mismo lugar, que es el Agritech. O sea, si esta es la vertical de alimentario de la Agritech. Tel Aviv también le añaden otra serie de cosas, porque Israel es bueno en otra serie de cosas, pero bueno, naciendo de la Agritech. Entonces yo creo que Tel Aviv y Holanda van a tener un posicionamiento muy similar. Creo que Singapur y Boston van a ser los otros dos lugares, y además los digo a la vez también por el mismo motivo. De la misma forma que Tel Aviv y Holanda van a subir, creo, desde la agricultura hacia arriba, Boston y Singapur van a saltar desde la biotecnología. Son dos de los lugares donde se ha desarrollado la biotecnología, y el paso del biotech al foodtech es muchas veces muy similar, con la desventaja de que el retorno en inversión en foodtech suele ser menor, pero por otro lado que los tiempos desde el ensayo hasta que puedes lanzar tu producto son bastante menores también. Entonces, lo uno por lo otro. Es decir, márgenes menores, pero menos tiempos de ensayo y menos costes, ¿no? Y creo que nosotros, de San Sebastián, País Vasco, España, tenemos una oportunidad en general en ser uno de los lugares de referencia. Primero porque hay una cosa muy importante en el mundo del emprendimiento, es que es ser creíble. Es decir, si yo te digo que mi startup es de ciberseguridad, y que es madrileña, pues está muy bien, pero en el elevator pitch probablemente vaya a tener que utilizar un minuto más. Así te digo que mi startup en ciberseguridad, el mismo campo,
viene de Tel Aviv. ¿Por qué? Porque tengo ya la autoritas, la reputación del ecosistema. Startup, España en general y el País Vasco en particular tenemos una reputación. Una marca. Una marca. Y las marcas hay que utilizarlas. Que viene bien en algunos sectores y en otros no tanto. En el ámbito de las renovables tenemos aún marca, antes más, pero yo creo que todavía la hemos conservado. Y en el ámbito de la alimentación la tenemos. Y además, justo en el ámbito donde, y ahí voy a hablar de mi libro, donde nosotros estamos jugando, que es la parte sensorial. Sí. Entonces, si yo te digo que mi startup viene o está siendo acelerada o incubada en la incubadora que ha generado el Vascularity Center, pues digamos que ya tengo ya tengo otra, me ahorras un minuto de pitch y ya tengo otra tienes esa garantía. Esto me ha recordado cuando hablabas de la psicohistoria y recordábamos esas lecciones de Michael Porter sobre clústeres cuando hablaba del legado, ¿no? Es decir, oye, construye tu clúster, ten en cuenta el legado, y efectivamente aquí, desde la dieta mediterránea hasta la pasión que tenemos por la gastronomía en Euskadi, pues hace que pueda ser potente ese ecosistema. Eso es. No sé si el profesor Porter, I don't know if you're watching this podcast, pero para que veas que escuchaba. Escuchaba a todos. Bueno, y ya para ir terminando, es decir, hay muchos jóvenes emprendedores con talento que cuando piensan en desplegar sus capacidades montando una startup, pues piensan en biomedicina, inteligencia artificial, pero como tú bien has dicho, pues muchas veces si queremos emprender desde nuestro ámbito y utilizando un sello de referencia, que es en este caso nuestra cultura culinaria, FoodTech puede ser un sector interesante. ¿Cómo animarías a estos jóvenes emprendedores que nos siguen en el podcast a desarrollar una startup en este sector? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues bueno, como hemos dicho antes, estás dentro de la tercera ola. ¿Por qué también? Porque si nos estás escuchando significa que no estás, como hablábamos antes de la distancia, no estás tan lejos, al menos desde un punto de vista que puedes entender el idioma, y yo aconsejaría el venir a como decíamos antes, a uno de los lugares donde va a ocurrir la revolución alimentaria. Es decir, Holanda es un gran lugar, Singapur también lo es, Tel Aviv esperemos que vuelva a serlo pronto, y Boston también, pero creo que realmente el ecosistema que estamos creando en San Sebastián, en Vascularity Center, es muy particular porque tenemos un tractor que es un centro de conocimiento. Los centros de conocimiento suelen ser más benignos. Si te digo que es una corporate, con todos mis respetos, y vengo también del mundo corporativo, pues obviamente te vas a sentir un poquito más amenazado tanto en cuanto a la corporate va a tener la tentación de quedarte un poquito con tu producto. Te va a ayudar, pero hasta cierto punto. Nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro, privada, con nuestro fin, como he dicho antes, es desarrollar el conocimiento y la innovación en el ámbito alimentario. Vamos a crear, de hecho lanzamos en septiembre de este año, ya estamos en el 2025, lo que va a ser una vez más, reproduzco lo que aprendí para que vean que estaba tomando nota, el MIT Media Lab de la alimentación. El nombre es GOE, Gastronomy Open Ecosystem. Os animo a que introduzcáis en Google Gastronomy Open Ecosystem, Vascularity Center, y veáis el edificio. Es un edificio siguiendo un poquito también esa filosofía que decíamos antes, no solo es un bello edificio, sino que es un lugar que se ha diseñado para que estudiantes, emprendedores, corporates se encuentren. Esa recurrencia. Eso es. Y recurrencia, pasemos tiempo. Compartamos energía. Eso es, compartamos energía y que atraiga a esa gente que estamos en el mismo nivel de entusiasmo. Si quieres encontrar un lugar en el mundo que comparta tu nivel de entusiasmo en el mundo de la innovación alimentaria, este va a ser el lugar, o el Gastronomy Open Ecosystem, y está diseñado para que compartáis tiempo y que no estéis tan distanciados unos de otros, con lo cual pues os invito a que no hay que esperar a septiembre, ya estamos haciendo otras cosas, estamos en muchos programas de aceleración e incubación, pero a partir de septiembre aún más. Y así sumarse a esa tercera ola que ya ha llegado, porque necesitamos desarrollar todas esas tecnologías y empresas relacionadas con el FoodTech, porque más allá del desafío que supone dar de comer todos los días a 8.000 millones de personas, tiene que garantizar la sostenibilidad del planeta, y luego también pues tenemos que pensar en alimentar a esas personas que dentro de no muchos años estarán viviendo más allá de nuestro planeta. Y que por lo tanto hay un desafío. Tenemos varios doctorantes que están trabajando en la colonización de Marte precisamente desde un punto de vista de alimentación. El mundo alimentario es difícil
es prácticamente el mundo de todo lo que implica el ser humano, es decir, desde la colonización de Marte a qué voy a hacer hoy, está un poco de alguna forma reflejado allí. Y como bien has dicho, nosotros tenemos el desafío de alimentar ahora 8.000 millones de personas, en poco tiempo, mirando al 2050, probablemente 10.000 millones de personas, y el mundo no puede ser el futuro no puede ser un futuro distópico, es decir, no puede ser un lugar en el que todos estamos comiendo una especie de papilla de proteína que es sostenible, no, tiene que ser la alimentación tiene que ser, al final, mira, en castellano funciona bien, son las 3 S. Obviamente tiene que ser sana, tiene que ser, y ahora esta es una S que ha venido para quedarse, tiene que ser sostenible, pero tiene que ser sabrosa también. Es decir, el disfrute, el factor está de disfrute. El propio edificio, cuando estábamos, el centro, el Media Lab de la gastronomía, cuando estábamos diseñando, una de las cosas que éramos, y yo a título personal bastante pesado, era obviamente que tenía que generar coincidencias para que tú y yo nos encontráramos, la gente que tenemos ese nivel de inquietud y de pasión, pero luego también tenía que ser un lugar que tú pudieras de alguna forma disfrutar, que te llamara, que tenía lo que llamamos, tenía que ser sostenibilidad hedonista. Es decir, yo quiero divertirme aquí y la alimentación tiene que tener siempre ese punto hedonista, tiene que tener ese punto de disfrute. No solo porque nos lo merecemos y porque los futuros distópicos me aburren, por eso me gustaba Isaac Asimov y no otros, sino porque también si quieres que tu producto, ya me da igual que seas corporate o que seas emprendedor, y no solo en el mundo de la alimentación, pero sobre todo en el mundo de la alimentación, quieres que tu producto sea un triunfe, tiene que tener obviamente tiene que estar bien de precio, tienes que dar otro, pero en tu propuesta de valor tiene que haber un punto de disfrute. Si quieres realmente romper el techo de cristal, y me parece justo. Bueno, pues ya lo sabéis, emprendedores, el Media Lab de la gastronomía está en Donosti, que por cierto, más allá de todos los elementos que nos ha comentado Asier, de ese espacio para compartir, para generar sinergias positivas, relaciones, pues a pesar de que somos dos bilbaínos los que estamos hoy conversando, Donosti es un lugar excepcional, que no tiene nada que envidiar en absoluto ni a Singapur, ni a Boston, ni a San Francisco, y que por lo tanto pues es también un valor añadido para todos aquellos que tengan esa pasión por la gastronomía, por la alimentación y por la tecnología y el mundo del emprendimiento. Asier, podríamos seguir hablando de futuros distópicos, de psicohistoria, de foodtech, y hay una parte apasionante que también abordaremos en estos podcasts, que es la industria espacial, pero el tiempo es el que tenemos. Muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia con nosotros, y a los demás, pues os invito a seguir estos podcasts 2050 y pronto estaremos de nuevo con una interesante conversación. Hasta la próxima. Un placer, hasta pronto.